del periódico Diario Libre está con nosotros. Ustedes saben que ha sido y lo citaba como una gran referencia en el periodismo y es un gratísimo placer. Qué bueno esta compañía. Bueno, aquí yo estoy como si fuese mi casa, rodeado de amigos y además un lugar donde aquí yo pertenezco, emocionalmente pertenezco, por razones que todos ustedes saben. Bienvenido. Y además estoy junto a uno de los columnistas del diario donde yo trabajo. Gracias a usted. Los lunes. Así es. Y una columna ya que está ahí, ya pasó como algunas veces en algunos medios que usted dice, deja ver qué dice hoy la columna. Mire, esa columna llegó parada. ¿Qué valor tiene no era por ahí que iba a comenzar, pero en los periódicos el porcentaje de la opinión, es decir, hay una página de opinión donde está el editorial y columnas que son, ¿qué peso tiene eso en un periódico? Con los cambios que ha habido en los medios de comunicación, con la irrupción de las redes, se busca un periodismo de más peso, un periodismo donde no se centra exclusivamente en los asuntos meramente noticiosos. Y la opinión ha venido a completar ese aspecto y a fortalecer a los medios escritos, el caso de Diario Libre, por ejemplo. Y por eso hemos ampliado las opiniones, no limitarlas solamente a las páginas tradicionales, sino incluirlas en el texto junto con las noticias. De esa manera, la opinión puede o no tener una relación con las noticias que están al lado, pero enriquece el contenido y le da a los lectores oportunidad de chocar con otras ideas que tal vez no son las de ellos. Aníbal, van midiendo esas reacciones a la... Sí, lo medimos. Bueno, en el caso de la web, nosotros tenemos una medición instantánea. Nos dice cuáles son las noticias más leídas, el número de personas que están leyendo esas noticias, el número de personas que están leyendo el periódico. En el caso del periódico impreso, hacemos mediciones, recién terminamos una, y ciertamente las opiniones son de las secciones del periódico que tienen una mayor lectoría. Bueno, debería completar lo que señalé ustedes auspiciaron la encuesta Greenberg, que viene desde hace un poco de rato siendo asociación con el periódico para publicar, y hoy se publica la certeza, ¿verdad?, que tuvo esta encuesta. Un poco que nos inicie el resultado y cómo ves esta situación alrededor de la encuesta. Las encuestas en la República Dominicana se han establecido como sondeos, ¿verdad?, pero como instrumentos válidos para medir las preferencias electorales en determinado momento. El caso de la Greenberg Diario Libre es una de las más acreditadas y con esta edición, pues, esa seguridad que ofrece ha salido gananciosa, ha aumentado. Hay que mirar las dos encuestas que nosotros realizamos, una en diciembre y esta última en abril. Un día antes del debate electoral terminó el trabajo de campo. En esa primera edición de diciembre, al presidente se le daba una preferencia de un 49%, es decir, que estaba por debajo del 50+1, aunque por supuesto el margen de error, que es 3,5 más o menos, pues le daba posibilidades de superar ese 50%. Y a la oposición, entiéndase Leonel Fernández y Abel Martínez, se le daba en conjunto alrededor, los dos sumados, de un 38-39%. En diciembre. Eso fue a principio, la primera semana de diciembre. Cuando terminamos el presidente sale con un 58% y Leonel apenas y la oposición apenas se mueven. Se quedan los dos juntos en un 38, un 39%. ¿Cuál ha sido el resultado? El presidente sacó 57,40, 57,5 vamos a decir. O sea, medio punto por debajo de lo que predijo la encuesta Diario Libre Greenberg a fines de abril. Y en el caso de Leonel hay un crecimiento 28,8, vamos a decir 29, y a ver queda para alrededor del 10. Pero si uno suma los dos, da los 39 puntos originales que en diciembre se le daba a la oposición. ¿Qué ocurrió? Que lo que Oscar me decía en el intermedio antes de que arrancáramos, el voto útil.
votantes del PLD se movieron hacia la Fuerza del Pueblo por entender que la candidatura de Fernández tenía más posibilidades que la de Martínez. Y en el caso del presidente hubo un crecimiento hasta estos casi 58 puntos desde diciembre hasta acá. ¿Qué factores intervinieron? La campaña electoral, sin lugar a dudas, que fue más efectiva la del presidente que de la oposición. La oposición no logró aprovechar lo que eran los puntos débiles de la candidatura oficialista, que era el costo de la vida, la seguridad, y temas que son los mismos que aparecen siempre en las encuestas en República Dominicana como los más trascendentes. ¿Cuál es el punto que a mí me dio la clave tan pronto yo vi la encuesta en abril? El grado de aceptación del presidente se había disparado. De un 65% en diciembre había subido a un 74%. Una cifra que coloca a Luis Abinader como de los gobernantes más valorados o mejor valorados en el mundo, ya no solamente en la región, donde compite con Bukele en El Salvador, con AMLO en México, principalmente, sino en todo el mundo. Uno podría decir, bueno, pero no hubo cambio de políticas importantes como para generar esa apreciación. Sí, pero hay otro punto también que mueve el electorado y es la confianza. Los electores dominicanos entendieron que el presidente Abinader tenía la mejor capacidad, era el más eficiente de los candidatos para enfrentar esos problemas, que son los problemas de siempre que los dominicanos señalamos. Y por eso la correlación entre el crecimiento de su potencial de votos y al mismo tiempo la aprobación de su gobierno. Don Aníbal, una lectura, ya vamos puntualmente a algunos aspectos. Lo que pasó en el Distrito Nacional con la candidatura a senador. ¿Cómo usted interpreta ese resultado? El presidente Abinader, no he visto el voto diseccionado, pero supongo que a nivel nacional el distrito debe ser similar a nivel nacional. Sin embargo, su candidato a senador, impulsado por todo su partido, por todos sus candidatos a diputados que ganaron ampliamente también, no llega a ganar, sino que pierde ampliamente por un candidato de partidos de oposición. Sí, voy a hacer un análisis y que no se entienda que es personal, porque Guillermo Moreno me merece el mismo o más respeto que lo que señaló el presidente y que Luisín comentaba hace un rato. O sea, en lo personal le tengo aprecio, podría decir, tanto a él como a su esposa, y el afecto me viene por su hijo, Abel, que trabajó conmigo en la embajada en Washington y que es un chico excelente, un talento que, una pena que no esté en el país. ¿Qué ocurrió? La candidatura de Guillermo Moreno arrastraba todos los fracasos del pasado y al mismo tiempo no había operado una renovación de su oferta. No había operado tampoco una renovación de su presentación ante los electores. Era un viejo molde. Vamos a usar la frase evangélica, ¿no? El ejemplo evangélico. Es un vino nuevo colocado en odres viejos. Ese era el caso. Por el contrario, tenía a Omar Fernández, que viene de un ejercicio, diría yo, exitoso en la Cámara de Diputados. Las ofertas que Omar hizo, algunas provocaron risa indebidamente, porque una que se refería a las toallas sanitarias para abaratar su costo, tiene un sentido que va más allá de los memes y de los chistes que se hicieron, porque a la semana de él presentar su oferta, y me detengo en esto porque es curioso, mi esposa me hace llegar una información del Reino Unido, donde un número apreciable de estudiantes no iban a las clases porque no tenían toallas sanitarias. O sea, que si eso es un problema en el Reino Unido, ¿cómo no lo será en la República Dominicana, donde hay cortedad financiera en la mayoría de las familias, sobre todo las sensibles que acuden a la escuela pública? Sensible porque también es un tema de vergüenza. Claro. Pero aparte de eso, bueno, ese hecho nos demuestra la visión renovada o nueva de Omar Fernández. Y el tema de los animales. Exacto, también, ese es otro punto. Y a eso sumamos una simpatía personal de él, una manera de relacionarse con su electorado que él dista mucho de la de Guillermo Moreno, quien además venía del dugout, de las bancas, para usar el argot beisbolero.
O sea, tenía un tiempo, Guillermo Moreno se reactiva cada 4 años. Y eso también hay que decirlo y hay que tomarlo en consideración. Mientras que Omar estaba activo constantemente en la política porque es diputado. Ahora bien, uno podría interpretarlo y resumirlo en una frase muy corta, un titular: venció al poder. Hasta cierto punto es cierto, porque el presidente Abinader se echó encima la candidatura de Omar Fernández. Y no solamente, de Guillermo Moreno. No solamente él, sino que puso a sus cuartobates a trabajar junto a Guillermo Moreno. Incluido Farideh. Estuvo Farideh, que a regañadientes, estuvo mi querido amigo el director de aduanas, estuvo Yayo, estuvo la alcaldesa, y David Collado, o sea, los pesos pesados, y sin embargo... Wellington Arnaud. Y Pacheco. Ahora, Pacheco Aníbal, ¿qué pudo mover al presidente? Perdone, don Freddy, con el café. Le toca a usted, don Freddy. Eso es, un cafecito a Santo Domingo. Continúe, don Freddy. ¿Qué pudo mover al presidente a sustituir a Farideh de la senaduría del distrito? ¿Qué cosa tan grande pudo ocurrir ahí, sabiendo que era una de las jóvenes más populares dentro de su partido y además una representante muy juvenil, muy activa? Farideh, sin lugar a dudas, hubiese hecho un mejor papel frente a Omar Fernández. Yo estoy absolutamente convencido, no de que lo hubiese ganado, pero de que la lucha hubiese sido más cerrada. ¿Qué ocurrió con Farideh, quien es una excelente política, es una excelente persona, es talentosa, es apasionada, es dedicada? Yo solamente tendría palabras de encomio para Farideh. Sin embargo, perdió la brújula política. ¿En qué consistió esa pérdida? Que no entendió que el Partido Revolucionario Moderno tiene un liderazgo, tiene un dueño que se llama Luis Abinader. Y hubo choques internos que le indispusieron con el presidente, no en lo personal, sino en el entendido de que no seguía la línea del partido en lo político. Y eso, a mi entender, la perdió. Luego hubo algunas actuaciones ya como senadora. Creo que al final se descuidó un poco, quizás por razones que no se han hecho públicas, pero que podrían ser válidas, pero nunca válidas en un político. Aunque tú tengas encontronazos dentro de tu ejercicio de la senaduría, aunque tú tengas una oposición dentro del partido a posiciones tuyas, a declaraciones tuyas, eso no te debe llevar al inmovilismo. Y hubo un momento en que Farideh prácticamente había desaparecido de la conversación política en la República Dominicana. Creo que eso le hizo daño también. Y hubo otro cálculo del presidente, que es un cálculo que en la práctica se ha demostrado incorrecto, pero que lo hizo. Y fue el siguiente: Guillermo Moreno le aportaba una carita más en esa boleta electoral que asemeja un tablero de ajedrez con tantas caritas y cuantos recuadros y diferentes colores. 15.000 votos. Pero una carita más. En ese entonces, acuérdense del análisis que yo partí. En diciembre el presidente no tenía el 49+1. Esos boticos, vamos a llamarlos así, de Moreno, les representaban el paso. Y ahí fue que se decidió. Y se decidió. Mire, y ahí está. Ahora bien, yo me digo lo siguiente: quizás el presidente ha resultado ganador junto con Omar Fernández, porque Guillermo Moreno, partiendo de sus posiciones públicas y de cómo se ha comportado en la política, con una agresividad que a veces parece la de un púgil en el ring, le hubiese ocasionado algunos problemas al presidente, al presidente Abinader. Se lo decía. Mire, yo quiero, usted que duró un tiempo de temporada en España, ya se habla en cifras, 19M. La noche del 19M, yo quiero su comentario sobre una persona que se le veía allá atrás, pero que tomó una decisión. Voy a hablar de Abel Martínez, cuando llamó al presidente. Y parece que eso cambió mucho el curso de lo que pudiese haber ocurrido el resto de la noche y la mañana del lunes, desde el punto de vista de protestas
que estaban anunciadas sobre todo por el PLD y la Fuerza del Pueblo. Esa llamada de Abel Martínez cambió ese panorama. ¿Cómo sitúa Abel, que yo lo considero uno de los momentos más estratégicos del 19M? ¿Qué le parece a usted esa llamada y todo lo que ocurrió posterior? Antes del 19, en las últimas horas del proceso electoral, se habían dado situaciones un tanto preocupantes, una serie de denuncias, una serie de peticiones de la oposición que yo considero que eran exageradas y que no guardaban relación con el momento. Luego la decisión de la Junta Central Electoral, que echó hacia atrás, de prohibir las encuestas a boca de urna, dieron unos atisbos de tensión al proceso electoral. Hubo la votación que se desarrolló en calma, como todos sabemos, pero esa llamada de Abel Martínez distensionó por completo el panorama electoral y sentó un precedente en República Dominicana que yo creo que debe continuarse, que no debe ser aquello de una sola vez. Que la oposición reconozca cortésmente, gentilmente y con la valentía que se necesita que perdió. Yo creo que ese es un gesto que debemos aplaudir y que coloca a Abel Martínez en un lugar muy especial en la historia política contemporánea en la República Dominicana. Rápidamente le siguió los pasos el otro candidato, el segundo, que fue Leonel Fernández. Pero esos son gestos que fortalecen la democracia y que dan un nuevo sentido a la lucha política en la República Dominicana. Aníbal, el PLD. Dígame qué usted ve el PLD, qué usted ve que pasó y qué puede pasar con el Partido de la Liberación Dominicana en el futuro cercano. Pero antes había unos comentarios que tú hacías que yo creo que debemos continuar, porque creo que son importantes. Claro. Es el tema de la abstención electoral y que puede entenderse como desánimo en la población, como un descontento con el ejercicio de la política, con el régimen de partido de nuestro país. Eso hay que mirarlo con atención. Pero creo que tiene mucho que ver también con que la polarización que se daba antaño entre las fuerzas políticas ha desaparecido. Ya no es el famoso, las famosas elecciones como fueron las primeras después de la muerte de Trujillo en el 62, entre Unión Cívica Nacional y el PRD, donde había pasión en el ambiente. No son las tradicionales elecciones de Balaguer contra una oposición hasta cierto punto reprimida, una oposición que desarrollaba la campaña electoral en medio de precariedades y de persecuciones. No es la lucha que se dio cuando ganó Leonel Fernández entre Peña Gómez y el PLD aliado al Partido Reformista. Eso ha desaparecido, esa polarización. Ya no tenemos antípodas en el ejercicio de la política en República Dominicana. Pero hay otro factor también que yo considero muy, muy importante, y es que en el país se ha construido un gran consenso nacional sobre temas que son los de más trascendencia, los de mayor precedencia en el país. Es el tema sobre el manejo de la economía, es el tema sobre la política social del gobierno, es el tema sobre cuestiones que deberían estar con mayor incidencia en el debate, el tema de lo social. No, migratorio. Sí, exactamente. Es decir, hay un gran consenso y, por supuesto, eso disminuye la competencia en una campaña electoral. Un poco son todo lo mismo. Sí. Entonces, volviendo a lo otro de tu pregunta, en el PLD necesariamente tendrán que mirarse más abajo del ombligo. Tendrán que entrar en un análisis a fondo sobre lo que es el partido, lo que persigue y cuáles han sido los errores fundamentales. Y en esas consideraciones deberían desaparecer las razones personales. Yo creo que ya es tiempo de que Danilo Medina eche definitivamente en el costado del olvido sus desavenencias con Leonel Fernández y que entienda que una oposición dividida jamás ganará unas elecciones en la República Dominicana. Ahí están los ejemplos. Los partidos que ejercían la primacía desaparecen de ese protagonismo cuando se dividen. Fue el caso del Reformista, fue el caso del PRD y ahora es el caso del PLD. Eso es. ¿Pudiera desaparecer el PLD del escenario? Yo no creo. ¿Pudiéramos estar en una, digamos, en una metamorfosis? Lo que fue PRD, hoy PRM, lo que fue PLD, mañana Fuerza del Pueblo, y que se dé ese mismo proceso.
Mira, El PRD desapareció en este proceso, supongo, ¿verdad? los partidos políticos en la República Dominicana tienen una capacidad de sobrevivencia que va más allá de lo imaginable. Y tiene mucho que ver con los líderes políticos que acá... No todos son Balaguer. Pero además son- la supervivencia de estar en una carita es una cosa y de ser un partido de verdad. Pero ese es todos el son caso, Balaguer. esa supervivencia se equipara con el gran número de partidos políticos que hay en la República Dominicana. Algunos no llegan ni siquiera a la categoría de Ventorrillos, sino de que serían las paleteras. Ustedes se acuerdan de las paleteras son que había paleteras. antes, son paleteras. Pero ahí está, Paletera chiquita. ahí están, y ahí estaban en la boleta electoral. Y ahora yo le deseo suerte al presidente Abinader de cómo él va a repartir lo que tiene que repartir entre esos partidos que lo apoyaron. Porque en una de esas juramentaciones ahí se dijo que es lo que buscan. Aquí el partido que tiene más seguidores es el DEME, Lo mío. el DEME lo mío. Entonces el presidente Aníbal. Abinader va a bregar con ese partido tan poderoso. Mire, quisiera irme a lo que es el plano internacional a partir de cuestionamientos que se le hacen a la diplomacia en sentido general, que no ha podido lidiar con éxito frente a dos guerras que hoy acaparan la atención del mundo, lo de Israel en Palestina, lo de Rusia en Ucrania. El secretario de Estado Blinken de Estados Unidos ha ido 7 veces al Medio Oriente, no ha podido conseguir resultado positivo. Ha ido 5 veces a Kiev, Ucrania, y 2 veces a Moscú, y no se ha logrado nada. ¿Qué está pasando con la diplomacia? Tanto en el caso europeo entre Ucrania y la Federación Rusa, como en el caso de Israel y los palestinos, se tratan de regiones que tienen una importancia capital en la geopolítica, y detrás de esas situaciones se mueven intereses y razones subterráneas que son las que explican el porqué de la importancia de esos conflictos bélicos. En el caso de Ucrania y de Rusia no se trata solamente de una guerra que obedece a cuestiones históricas, a cuestiones nacionales, ni mucho menos, sino que en juego está la seguridad en Europa. Rusia, por un lado, siente que el avance de los países de la Organización del Tratado Atlántico Norte hasta sus mismas fronteras, las fronteras amplias como las que tienen con Ucrania, que es el país más grande de Europa, no nos olvidemos de eso, le genera un sentimiento de preocupación de seguridad. Y de ahí que haya advertido continuamente antes de la guerra de que a la caída del muro de Berlín había un acuerdo tácito con Occidente de que la expansión de la OTAN iba a tener un freno. Es decir, que iban a desaparecer aquellas viejas fronteras militares en el Pacto de Varsovia por el lado de la antigua Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticos y de la OTAN con Estados Unidos a la cabeza y el occidente europeo. Es una guerra pues que yo la veo en ese contexto, una preocupación rusa por la seguridad en sus fronteras, la seguridad del Estado, y en un segundo lugar las razones nacionalistas e históricas que se arguyen de que Ucrania realmente no es una nación, que Ucrania fue un Estado creado de la nada, porque fue durante siglos y siglos parte de Rusia, e incluso los escritores rusos, algunos muy famosos, nacieron en Ucrania, y es el caso de músicos también y de dirigentes rusos. Pero Me queda un minuto y lo concluye, pero Oscar te preguntó del PLD, yo de la Fuerza del Pueblo. ¿tú quieres volver al país? Sí, porque aunque faltan 4 años, uno perdió, pero el otro ganó. ¿Puede haber un pase de antorcha de Leonel a su hijo? Sí, pero déjame regresar en un vuelo rápido del Medio Oriente. Y en el caso del Medio Oriente, pues ciertamente la República Dominicana ha tenido una posición que yo creo que es la correcta. Es la solución de los 2 estados. Debe haber un Estado palestino, debe haber un Estado judío, pero con un caveat: el reconocimiento de Israel a existir por parte del mundo árabe. Ese es un número en la ecuación que no puede faltar. Sin fronteras seguras para Israel,
sin el reconocimiento del Estado judío por parte del mundo árabe, no habrá paz en el Medio Oriente. Y volviendo al PLD. 30 No, segundos. ya acabó el tiempo. Sí, 30 segundos. Dime del Hay PLD. un paso. No. Leonel le va a pasar la antorcha a Omar. Brevemente. Yo creo que sería lo más acertado que ¿Qué usted cree que va a hacer? que Conociendo la naturaleza humana. yo creo que Creo sí. que no. Yo creo que va a ocurrir, Bueno, interesante eso. ¿Ya es un motivo para volverte a traer? Bueno, dejemos el análisis de esa afirmación tan tajante para un próximo Claro. programa. Bueno, que ya ven ustedes, si se lo había anunciado, qué alegría compartir un escenario con Aníbal de Castro. No alcanzó al tiempo. Bueno, ese es el motivo para volver. Así como él fijó a Oscar en una columna, yo lo voy a fiar aquí tranquilo. Hasta mañana, señores. Gracias por su atención.